la autoridad. La semana anterior, ¿de qué hablamos? De la vara de autoridad. La vara que Dios le dio a Moisés y luego le dio la vara a Aarón. Aarón tenía también su vara que dice que fue puesta ahí entre las 12 varas de las tribus de Israel, con la de él era 13 y la que floreció fue la de él. Y esa vara fue la que fue llamado a ser sumo sacerdote. Entonces son los llamados que Dios hace en las personas. Muchos quieren a lo mejor ese llamado, pero Dios va a hacer florecer tu vara, tu llamado y tu ministerio. Cada uno de ustedes tiene un sitio donde va a florecer. Cada uno de ustedes tiene un sitio donde va a ser persona de autoridad. Y la autoridad espiritual estuvimos hablando, de la autoridad que es encontrar el favor de Dios, donde Dios nos va a bendecir. Autoridad no es otra cosa que Dios te ponga algo sobre lo que tienes que gestionar o gobernar incluso. Y todos tenemos una tierra o una casa que gobernar, ¿sí o no? Y ahí tenemos nuestra autoridad. Tenemos nuestra autoridad también, lo que puede ser en la iglesia y lo que puede ser también en el mundo secular. Y de ahí va a surgir el tema de hoy, Dios y la autoridad. La semana anterior hablamos de la autoridad restaurada también. Cuando perdemos la autoridad, cuando el enemigo nos roba la autoridad, nos hace perder esa autoridad que tenemos en el mundo espiritual de orar, de echar fuera demonios, ¿verdad? De poder provocar en el cielo también, que la oración del justo puede mucho. Las oraciones nuestras son escuchadas. Vale la pena levantar una oración, una petición a Dios. Vale la pena cerrar los ojos y decir: Señor, te pido bendición en esta área de mi vida. Vale la pena pedir por mis estudios, vale la pena orar por mi trabajo. Oro por mis jefes en el nombre de Jesús, que mi jefe me bendiga, colócame en el sitio correcto. Si me están haciendo mal, Señor, ponme en el sitio correcto. Aquellos que están buscando mi mal, Señor, dice que el ángel de Jehová, que era que leímos, que el ángel de Jehová los persiga, era, ¿no? O algo así leímos. Entonces, comenzar a tener esa oración viva. Y comenzar a decir en el nombre de Jesús: hablo sobre mis hijos, hablo la palabra que decreta, que proclama sobre tu familia, sobre tus hijos. Declaro que mi hijo es santo, que mi hijo es bendecido. Proclamo que mi hijo está libre de todo demonio. Deja el espíritu de vicio, espíritu de alcohol. Proclamar y profetizar sobre nuestra familia. ¿Es correcto eso? Y reprenderle al diablo. Eso es lo espiritual, lo que vimos la semana anterior. Si eso lo habéis podido asimilar, vuestra oración va a cambiar, incluso sobre vuestras debilidades. Comenzar a orar sobre vuestras debilidades. Fuera malos pensamientos en el nombre de Jesús, fuera temores en el nombre de Jesús, fuera mal ánimo en el nombre de Jesús, fuera tristezas en el nombre de Jesús, fuera tentaciones en el nombre de Jesús. Sácame esos pensamientos de la cabeza en el nombre de Jesús. Salen fuera y se comienza a orar uno un poco violento, hermanos. Que si nos vieran los hermanos orar, se tienen que asustar. Por eso esas oraciones casi son privadas, pero son violentas, fuertes. Al enemigo hay que echarlo con violencia. ¿En el nombre de quién teníamos que reprender demonios? En nombre de Jesús. Entonces las oraciones ya tienen que dejar de ser: dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven no tardes tanto, niñito, ven no tardes tanto. Las oraciones tienen que empezar a ser de fuego. Ya no orar así, sino comenzar a orar en el nombre de Jesús fuera. Proclamo bendición sobre mi iglesia, proclamo bendición sobre mi familia, sobre mis hijos, proclamo gozo sobre mi vida. Fuera, comienza a sacudirse y el mundo espiritual se sacude, hermano. Comienzas a orar sobre tu economía. ¿Cuántos tienen siempre pobreza? ¿Eres bendecido? Sí, pero siempre el enemigo se te roba la economía, siempre cae en saco roto. Comenzar a orar sobre tu economía violentamente. Decir: en el nombre de Jesús proclamo la prosperidad del Señor. Proclamo que voy a ofrendar también, como decía el hermano Miguel. Proclamo que yo soy bendecido, que Dios no es injusto para no acordarse de toda la obra y el sacrificio que estamos haciendo en la iglesia. Proclamo, Señor, que ahora mi trabajo, Señor, sea productivo, que tenga la capacidad de ahorrar, que no se me rompan las cosas. Tenemos un Dios vivo, un Dios que se preocupa de nosotros, ¿sí o no? Y un Dios que nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Hasta ahí está claro más o menos? Entonces, que orábamos de esas oraciones: lo que atéis en el cielo será atado en la tierra. Entonces decir: Señor, si mi hijo se está metiendo a la discoteca, Señor, que no le dejes entrar, que venga algo y que tenga miedo, que no entre. Que mi hijo, si está fijándose
en algo que no le gusta, que no está bien o está con malas amistades, no le permitas que esté con malas amistades. Esas oraciones funcionan. Yo soy producto de las oraciones de mi madre. Yo me acuerdo que a todo el mundo le pasaba cosas cuando yo no estaba en los caminos del Señor, y mi madre dice que hacía orar a la iglesia y ella oraba por nosotros, y yo me daba cuenta porque yo estaba metido en líos y nunca me pasaba nada, aunque me metía en sitios que no eran correctos. Y creo que uno es producto de las oraciones de nuestras madres, de mi madre por lo menos. Y yo creo que aquí hay muchos que están sirviendo ya al Señor por las oraciones de vuestras madres o vuestros padres. Cubran las oraciones. Los hijos van a ser bendecidos por la oración que hicieron alguien antes. Muchos de nosotros somos bendecidos por 3 generaciones o 4 generaciones de alguien que le agradó a Dios. Porque tu abuelito le agradó a Dios. Y dice, por el amor de tu abuelito, yo me acuerdo que él obró y me cayó tan bien que ahora te voy a bendecir a ti. Hay muchas familias que son bendecidas porque alguien en su genealogía o en sus antepasados le agradó a Dios. Es importante comenzar a tener eso que, aunque no lo veamos nosotros, este servicio se va a ver en mis hijos, en mis nietos y en mi familia. ¿Cuántos anhelan eso? Vale la pena servir al Señor. Y Dios ve el linaje y el linaje que está trazado de ti. ¿De dónde vienes? Yo que sé, vienen algunos de ser pandilleros. Y mi abuelo pandillero, y mi abuelo era el pandillero número 1 de la Mara de no sé qué. Y el de la más atrás era el de la Mara, y así van las familias. Sicario, era sicario, y el hijo sicario, el otro sicario. Y eso hay que romperlo en el nombre de Jesús. Porque si ustedes se ponen a fijarse en esas cosas, si vienen y tienen un encuentro con el Señor, nuestras familias ahora van a ser bendecidas. Nuestros nombres, nuestro linaje cambia y va a ser que ahora nuestros hijos y nuestras familias sean influyentes para bien en la sociedad. ¿Ustedes quisieran eso? Eso es lo que estás haciendo hoy, hermano. No estás sembrando solamente para ti. El que tú estés hoy, cuando mi madre se entregó, salvó a mi familia. Y cuando se salva uno, a lo mejor ese de ahí, ese pequeñito, es tremendo predicador. Y no solamente hay que predicar hablando, se predica con la vida y con el testimonio. Hay grandes cristianos que no son de púlpito, pero que uno sabe que son cristianos, tremendos empresarios, hermano. ¿Sí o no? Si es que el dueño de Caterpillar es cristiano, ¿sí? ¿Cuántos millones se mete? Como 100 millones y dice que da 80 a la iglesia y 30 se lo queda a él. Yo digo, ojalá nos tocara por aquí, aunque sea medio millón, ¿no? Está de irle a dejar una carta ahora que me pongo a pensar. Hermanos, ¿cuántos dicen yo voy a dar testimonio y voy a predicar con mi vida y con mi ejemplo? No hay peor cosa para un niño que tú digas que eres cristiano y te van con amargura, con tristeza. No hay peor cosa para un niño que digas que eres cristiano y te vean que no eres íntegro. ¿Y para qué voy a ser cristiano? Mi papá decía que era cristiano y andaba bebiendo, fumando y maltratando a mi madre. Y esos son los niños que se alejan luego de la iglesia, criados en iglesia, pero luego se van. Pero te digo que si tú eres un buen padre y pones en práctica la palabra del Señor y el evangelio de Dios, esos niños, porque mi padre era bello, mi madre era bella, yo no sé mucho, pero solamente viéndoles a ellos, yo tengo ganas de ser cristiano. Y voy a hablar ahora de ese tipo de autoridad. Y voy a intentar ir más rápido, pero nosotros, hermanos, tenemos que ser un reflejo de Cristo. Amén. En Mateo 28, 18 dijo que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y predicad el evangelio. Este tema es importante porque debemos comprender que el mundo espiritual y el mundo natural existen leyes que nos hacen que podamos prosperar y mantenernos en orden, convivir bien. La autoridad es buena y es saludable porque la autoridad viene en la humanidad
directo del cielo y es lo que hace que el mundo funcione. En el mundo hay autoridad en todo lado. Hay autoridad directa que Dios le dio, por ejemplo, a Moisés, y hay autoridad delegada que Moisés busca a otras personas para que le ayuden a servir en ese ministerio. ¿Sí me explico? Hay autoridad más directa y eso es lo que tenemos que comprender. Dice que Dios le llamó a Josué y le dijo que él iba a acompañar y que todo lo iba a prosperar. Entonces Dios levanta personas para darles más autoridad. Y cuando hay autoridad, hay autoridades que solamente puede haber uno. No pueden haber dos. Por ejemplo, si hablamos de la época del llamado del rey David, ¿cuántos David se necesitaban? Uno. Y los otros 70, los 70 valientes. Y el resto no salen en la Biblia. Pero también habría autoridad, autoridad, autoridad. La Biblia habla de que Dios le dijo a Moisés que levantara líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000 y de 100,000 supongo también, ya no me acuerdo. Varias veces. La palabra de Dios habla de que Jesús levantó sus 12 discípulos y a sus 12 discípulos les dio autoridad para ir y enseñar lo mismo. Y una persona que recibe esa autoridad la vuelve a enseñar. ¿Sí me explico? La iglesia cuando empieza a crecer más se necesitan líderes de 10. Por eso es importante el grupo celular que tiene que levantarse. Y luego líderes de 100, que eso ya se llaman pastores, líderes de 1000. Y eso es lo que algunos se han tomado como el G12 y visiones de ese tipo, pero eso es lo mejor que puede haber, que haya alguien cercano que nos pueda discipular. Y dice que en Romanos 12, 3, 8 dice que no tengamos más alto concepto del que nos ha sido dado o del que tenemos, porque muchos de nosotros tenemos el gran problema que puede surgir que se llama envidia. Y la envidia normalmente surge en las mismas áreas. No surge de un arquitecto a un agrónomo. Surge de arquitecto a arquitecto. En el mismo campo, en el mismo sector. Incluso hay celo ministerial, que entre un pastor y otro pastor se ponen el pie. Por ejemplo, hoy yo quería nombrar 3 tipos de autoridad. Habrá muchas más, pero como es lo que pude discernir, voy a hablar de la autoridad en el mundo secular, en el mundo normal, fuera de la iglesia, de la autoridad en la iglesia y de la autoridad en la familia. Y voy a hablar, por ejemplo, dice en Romanos 13 del 1 al 9. Romanos 13 del 1 al 9, ¿qué dice? Vamos a leerlo, a ver si lo buscan ahí, pero yo lo voy a buscar aquí también y les voy a leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo mismo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, la palabra de Dios es clara. Yo conozco gente que busca los atajos. Qué bueno es poder discernir que hay que hacer lo que, si estamos en España, conocer las leyes de España, ¿verdad? Si estamos en Ecuador, conocer las leyes de Ecuador y comenzar a sujetarnos a esas autoridades, porque son autoridad delegada de parte de Dios. Qué bueno es poder comenzar a orar para que Dios nos dé legalidad. ¿Qué beneficios hay en la autoridad? Por ejemplo, resulta que yo no me aseguro el coche. Yo me acuerdo que una vez, en cuanto a mi testimonio, no es que yo no quiera asegurar el coche, pero me han pasado el recibo y lo han devuelto y yo no me he enterado, porque nunca revisaba las cuentas, ¿no? Y resulta que me voy y me pego un piño, hermanos, detrás de un coche.
Bueno, digo, ya se arreglarán los seguros, hago los seguros, llamo y dice, bueno, dice, usted no ha pagado el recibo, está sin seguro. ¿Qué? Madre mía. Ustedes saben la que, ¿cómo que no? Y yo le digo, pero a mí no me han notificado. Ya, pero es que no ha pagado. Pero es que yo sí quiero pagar, pero no ha pagado. Y empezaron a hacerse los locos, hermano. Estuve ahí pasando mal como 6 meses, porque al final fue al consorcio de compensación, y el consorcio de compensación me llamó el abogado y dice, pero a ti te notificaron que no habías pagado, a ti te llamaron o te dijeron, tú no has pagado el recibo. Nunca, le digo, yo no me enteré. Entonces me dicen, si no ha habido una notificación o no te han enviado algo o no te han llamado por teléfono y no hay constancia, y entonces el seguro está vigente. Y el consorcio de compensación era del gobierno, porque de verdad que yo no es que no quiera pagar, pero cuando me enteré de eso, fueron los abogados del gobierno y me sacaron del lío ellos, porque yo ya estaba listando creo que 4.000 o 5.000 euros para pagarle a la señora esta, y encima era de las que se quejaba del cuello y de esos rollos, ¿no? Que siempre no les pasa nada, pero están ahí, ¡ay, el cuello! Todo el mundo siempre que hay un accidente le duele el cuello, ¿no? Para que le den una paguita, ¿no? Pero qué peligroso no poder cumplir a eso. Hay que andar con seguro, hermano. Sometámonos a las autoridades del Señor. Y luego dice, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:13, vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿no? Entonces es importante poder sujetarnos a ello, dice. Y ya que estoy aquí voy a aprovechar porque lo voy a leer más adelante, dice, con respecto al trabajo, en el versículo 18 dice, criados, estad sujetos en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria si pecado, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Amén. Entonces, qué importante es poder discernir que tenemos que sujetarnos a nuestros jefes también, aunque sean difíciles, y ahora tenemos la posibilidad de, si está mal el jefe, porque hay otra parte donde dice, que lo tengo más abajo, ahora lo buscaré, pero quiero que se queden con la idea, dice que trabajad no para el ojo, dice, sino trabajad como si fuese para Dios. Entonces no trabajamos nosotros para agradar a la gente y luego ir ocultándonos o robando el trabajo. Por ejemplo, me están viendo, trabajo. Yo me acuerdo que una vez estaba reformando un local y trabajaban por horas. Y yo me fui y eran así que pintaban. Luego me fui y me di la vuelta, ¿no? Y luego les encontré sentados ahí. Cuando me vieron se levantaron corriendo y otra vez a pintar. Eso a Dios no le agrada. Y nosotros como cristianos tenemos que ser íntegros, trabajar, nos vean o no nos vean, porque Dios nos va a bendecir y te aseguro que Dios te va a levantar y te va a promover. Amén. Qué importante es poder descubrir que tenemos que estudiar no para agradar al hombre, no para sacar buena nota, sino para aprender. ¿No es cierto? Cuando estudiamos, a los estudiantes también, aunque no nos vean sacar buenas notas, por el placer de estudiar y sacar buenas notas. Amén. Aleluya, Jesús. Y Jesús, por ejemplo, dijo en Juan 19:11, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te habría sido dada desde el cielo. Por ejemplo, estaba Pilato que quería crucificar a Jesús y dice, ¿por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no me dices algo? Y Jesús le dijo, ¿por qué no? Y le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para liberarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendría si no te habría sido dada desde lo alto. Entonces las personas que llegan ahí han sido puestas por Dios. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y Hitler quién le puso?
¿Quién le puso a estos malos líderes? ¿O quién le puso, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este ruso? A Lenin, a Stalin, a Mao Zedong, que tiene más muertos que la Segunda Guerra Mundial, 80 millones de muertos. Hitler, 40 millones de muertos, 60 millones de muertos, dicen algunos. Y entonces, ¿me está diciendo usted que Dios le puso? Dios permite, hermanos. Y les voy a decir algo más. Dice en Juan 19, en Eclesiastés 16, 10, 16, 17. Y vamos a aprender algo muy valioso el día de hoy. Vamos a ir a Eclesiastés, por favor. Dice Eclesiastés 10. Ay de ti tierra, 10, 16, ¿no? Si quieren les leo yo o... Vale. Ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Amén. Entonces, estamos hablando aquí, dice, ay de ti tierra cuando el rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Entonces, en Isaías 3:4, habla de que Dios le está trayendo un juicio al reino del norte porque Dios lo iba a destruir. Pero entre uno de sus castigos es que dice que Dios le puso jóvenes a gobernar, muchachos a gobernar. ¿Quién tiene que gobernar? Los viejos, los ancianos, las personas entendidas, las llamadas a gobernar. Y dice que los nobles, que son los que tendrían que haber sido llamados a gobernar, han sido quitados. ¿Sí me explico? Es como que aquí tendría que gobernar un partido político que tendría que ser, que promueva el cristianismo, el evangelio, la familia, que se preocupe de mantenernos impuestos bajos, de que funcionen las empresas, de que estén limpias las calles, de que se pueda pagar el agua y la luz. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Pero resulta que comenzamos a promover el matrimonio homosexual, que comenzamos a promover el aborto, que comenzamos a promover leyes LGTBI, que comenzamos a promover leyes progresistas, y Dios se molesta. ¿Y sabes a quién le pone? A un presidente progresista para traer juicio a esa nación. No será casualidad que empiece a subir el diésel, que empiece a subir los productos básicos, porque no están gobernando para traernos limpieza ni que funcionen bien las iglesias, ni las casas ni las familias, están gobernando para cambiarnos la mentalidad, están gobernando para corrompernos la moral. Están gobernando para corrompernos la moral, para traer el nuevo hombre que están en las agendas que llaman Overton, o que estaban escritos, que son de la Agenda 2030, el nuevo hombre, transhumanismo se llama. El transhumanismo, donde el hombre de pelo en pecho, el hombre que tiene barba, que se identifica, que se ve bien hombre, y la mujer que es femenina, pues eso no les gusta. Dice que el hombre, por ejemplo, tú ves ya las propagandas y empiezas a darte cuenta del mensaje subliminal. Que es que ahora viene una chica con cuerpo de chica, vestida de hombre, con un corte de hombre y que se le ve la cara que es chica, pero que se comporta como un hombre. Pero que es chica, o sea, y el hombre ya no se nota que es hombre claramente, sino que las propagandas son hombres que no marcan esa clara diferencia de hombres, sino que son un poco chico-chica. O sea, la nueva humanidad es que eres neutro. Y esa es la mentalidad que quieren ponernos. Y yo siempre le pregunto a mi esposa, ¿a ti te gusta ser mujer? Me encanta ser mujer. Y a ti te gusta ser hombre, me gusta ser hombre, pero eso ya no les gusta. Y han traído enemistad entre la mujer, entre el hombre. Entonces, eso es lo que hay que lograr, hermanos. Eso es lo que hay que discernir, que están gobernando para trastornar la obra del Señor. Las leyes espirituales y están provocando a Dios. Pero si el pueblo busca de Dios, te voy a decir que los juicios de Dios es traer un mal gobierno, pero los juicios de Dios también
y los beneficios del Señor es que si el pueblo busca de Dios, te voy a decir que va a sacar a sus malos gobiernos y Dios va a poner personas que realmente generen o gobiernen para nuestra prosperidad. Muchachos, y los juicios que Dios traía, lo primero que era que gobernaban personas que robaban, que eran corruptas, personas que solamente se buscaban y hacían chiringuitos para sacar dinero, ¿me explico? Para corromper a la humanidad, y aparte que levantaban el sodomismo. Otros versículos dicen que Dios destruyó al pueblo de Israel porque no retiraron a los sodomitas. Trae juicio, hermanos. No es que ellos hagan lo que quieran. Es como que un barco se está hundiendo y digan, es lo que hagan lo que quieran. Como cristianos a veces callamos, las iglesias callan. Y no pelean por sus derechos porque viene una familia normal y trae juicios como nación. Pero cuando una nación cae, ¿sabes lo único que nos queda a nosotros? La bendición de Daniel. Que aunque el mundo se caiga, a Dios a nosotros nos bendice personalmente. Dentro de un mundo que se cae y se trastorna, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a dar bendición y te va a sostener, porque estás en el camino correcto. Pero Dios puede traer juicio a las naciones. Sí, y ahora es tiempo de buscar de Dios. No seamos cómodos, que los hermanos están cómodos, que dice la Biblia que cuando viene el Hijo del Hombre o en los últimos tiempos, dice que se casaban y se daban en casamiento. Hay muchos hermanos que cuando vienen las dificultades buscan de Dios, pero cuando consiguen trabajo están cómodos. En lugar de ir a la iglesia se van de viaje, se van de paseo. Cuando les va bien, tienen trabajo y tienen salud, están haciendo otras cosas, a Dios le tienen en segundo y tercer lugar, como para limpiar la conciencia de vez en cuando los domingos, pero no le tienen a Dios en primer lugar. ¿Y a Dios en qué lugar hay que tenerle, hermanos? En primer lugar. Poner nuestro primer tiempo en manos del Señor. Y esa es la bendición genuina y lo que Dios le agrada. Te digo que a la larga prosperarás y prosperarás bien, no solo de dinero, sino de salud, alma y espíritu, hermano. Así es que dice que oremos por los reyes, dice en primera de Timoteo, y dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En primera de Pedro 13, 18 y 19 dice que con respecto a los trabajadores, están sujetos a vuestros amos, ¿no? Y sirviendo, trabajando como para Dios. En Efesios 6, 5 dice, servir para el Señor y no al ojo queriendo, porque tenemos que agradar es a Dios. Dios se va a ver cómo le trabajamos a nuestras empresas. Dios no es que nosotros trabajamos mal o de mala gana, eso también es espiritual. Dios se va a dar cuenta cómo trabajamos y el trabajo es algo espiritual, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Eso significa que es nuestra obligación trabajar. Dios le dijo a Adán que labrara la tierra y la sojuzgara antes de la caída del pecado. Todos nosotros tenemos que ser productivos. ¿Cuántos me están escuchando? Todos nosotros tenemos que buscar esa tierra de bendición donde Dios nos quiere prosperar. Y si hay un jefe arriba, pues sujetarnos a él. Y a los jefes dice, haced con los trabajadores lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que tenemos el mismo Dios y que para Él no hay acepción de personas. O sea, a los jefes tenemos que ser buenos jefes, los que son jefes, ¿no? O los que tienen autoridad, dejando las amenazas, tenemos el mismo Dios, tenemos que ser cobertura. Yo te pregunto, ¿para qué quieres autoridad? ¿Cuántos de ustedes anhelan ser jefe? O tener cargos altos. ¿Para qué quieren ser personas que tienen peso en algunas áreas de su vida? ¿Para qué quiere ser pastor o ministro o apóstol interplanetario? Algunos quieren ser, son los apóstoles interplanetarios, hermano, que ya no pisan el cielo. Cuando se mueven en el escenario van flotando, de tanta autoridad que tienen. ¿Sabes para qué? Para enseñorearse, para mirar a los demás por debajo del hombro, o es porque realmente tenemos algo para dar, o porque tenemos ganas de transmitir algo bueno. El que quiera ser mayor entre ustedes, dice, sea servidor de todos. Es bueno tener autoridad, y si Dios te llama a cosas grandes, no te resistas. Si Dios te llama a ser gran empresario, no te resistas. Y si Dios te da una gran unción para predicar, para enseñar o para ser un ministro enorme que amasa, no te resistas. Pero recuerda que no es para que tu nombre crezca, sino que es para que tú transmitas el mensaje del Señor.
Recuerda que es para servir, para dar algo. ¿Para qué queremos la autoridad en la casa? ¿Para qué queremos la autoridad? ¿Verdad? Queremos ser líderes. ¿Para saciar nuestro ego o porque queremos ayudar a las personas, aunque sea con la predicación buena o con el ejemplo? Porque de verdad que somos limitados, hermano. Pero Dios no es limitado. Queremos pisotear a la gente. Ese es el liderazgo que nos enseñaron a nosotros. Cuando yo era joven, nos enseñaban que seamos grandes empresarios o tengamos mucho dinero para ir en un cochazo y luego sacando el brazo y mirando a todo el mundo y gastarnos y humillar y somos mejores que todo el mundo. Si Dios nos da algo, yo digo, cualquier cosa que Dios nos dé la capacidad de triunfar, que sea para transmitir el mensaje, para ser personas más influyentes y ser buenos ejemplos. ¿Es pecado ser rico? Claro que no, pero Dios quiere que lo hagamos así. En Efesios 5:21 vamos a leer, Efesios 5:21, ya me voy a meter en un tremendo lío, pero bueno, el reloj está dañado, ¿no? Sí, hermanos, yo pensé que llevaba 5 minutos. Someteos los unos a los otros, dice, en el temor de Dios. Y luego empieza a hablar de las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La autoridad en la familia. La autoridad en la familia habla de que la mujer se sujeta al marido. Bien, así como Cristo se sujetó a la iglesia y así como vuestros maridos tienen que estar sujetos a Dios. Yo te voy a decir, ¿es bueno la autoridad de la casa? Sí. Pero la autoridad dice que si el hombre está bien con Dios. Un hombre que tiene mala relación con Dios va a ser un mal líder. Y yo te digo que yo no me quisiera sujetar a un hombre que no está bien con Dios. Es un peligro, hermano. Pero un hombre que tiene buena relación con Dios es un hombre que vale la pena sujetarse. Porque ese hombre dice que te va a amar, mujer. Y no es para enseñorearse, sino es para cumplir esa función de parte del Señor en el hogar. Dice que el hombre dice que tiene que amarle. Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si yo soy mujer y veo que mi hombre no me ama, pues no le hago ni caso, hermano. Si no me purifica y no me lava y no me cuida y me trata ásperamente, ¿tendré que sujetarme a ese hombre? ¿Por qué te vas a sujetar? No va ni a la iglesia, hermano, ¿y quieres sujetarte a ese hombre? Ten cuidado con ese hombre, ten cuidado. Mujer, busca no tengas esa confianza plena. Y yo les digo, mujeres, cuando tengan que buscar pareja, busquen que esa persona va a ser autoridad sobre vuestras vidas. Tengan en cuenta eso, para que no se estén enamorando de las caras bonitas. Porque ese hombre va a ser un instrumento del diablo si no sabe amar, si no está cobijado por Dios. Por eso les digo, yo voy a conseguirme un cristiano, pero no que sea cristiano, que tenga buena relación con Dios, que sepa servir a Dios. ¿Y el hombre qué va a hacer? Amar, tratar delicadamente, proteger, proveer y aparte le va a llevar a ser igual. Un hombre no le humilla a una mujer, le promueve, le potencia, le cuida. ¿Y una mujer qué hace con el hombre? Lo mismo. Pero en este caso Dios nos dice que esa parte nos toca a nosotros llevarla fuerte. Pero un hombre, ¿qué es lo que hace? Escucha a su esposa, le pone en el mismo lugar y le da la misma capacidad de autoridad. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, una mujer es validada, es protegida. Yo te voy a decir, un buen padre, la autoridad de un padre, ¿es mala? Si es un buen padre, sí es buena la autoridad. Si es un buen pastor, la autoridad pastoral, ¿es lo mismo? ¿Es bueno? Entonces, no hace falta andar diciendo, sujétate a mí, obedéceme, jamás. Porque lo primero que nosotros tenemos que ser es ejemplo.
Por ejemplo, yo le pregunto a mi esposa, ¿tú te sientes que yo tengo autoridad o ejerzo autoridad? O sea, no es que tú ejerzas, es que a mí me da ganas. Aparte que yo no le estoy, mi misión no es llevarla a menos, sino es potenciarla a más. ¿Cuántos me están escuchando el día de hoy? Ver, suplir, ayudar, y la mujer es complemento, es ayuda idónea, y tenemos que amarla, santificarla, y a mí, como les dije el otro día, como a mi mujer, está ya cuando uno transmite la autoridad, ¿qué se pasa? Que pensamos igual, tenemos los mismos valores, los mismos principios, entonces ella tiene ya la misma capacidad que yo de conocer al Señor, o más incluso, de tener comunión con Dios. Muchas veces ella es la que me lava, me limpia, me aconseja, porque mi mujer, si yo he transmitido bien y ella también me ha transmitido bien, somos compañeros, somos ayuda idónea. Amén. Una mujer no tiene que sentirse menos. Una mujer tiene que tener su propia relación con Dios. No tiene que depender la relación de la mujer del hombre con Dios. No puede decir, ahora si mi hombre está mal con Dios, ¿me explico? Hay mujeres que, la esposa o la mujer tiene que tener su propia comunión con Dios, y Dios nos va a unir en un lazo espiritual donde no vamos a andar compitiendo de que yo me pongo encima, de que mando yo, de que mando yo. Eso se tiene que acabar, hermano. Somos compañeros. Amén. O sea, no sé si me estoy explicando o está siendo peligroso, porque la autoridad mal hecha, ¿qué produce? Esa autoridad que ha venido de un hombre que no se sujeta al Señor produce traumas en las personas, y las mujeres no quieren sujetarse a un hombre, y un hombre quiere solamente tomar el control y dominar, y eso es peligroso. Y una mujer dice, aquí voy a mandar yo, y surge en el feminismo peligroso, y es peligroso el no poder mantener ese orden. Condición, amar como a uno mismo. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así es que, mujer, si no te sientes amada, no le hagas ni caso a ese hombre. Si no te lava, si no te santifica, si no te trata dulcemente, si solamente quiere mandar y aprovecharse de ti, y que la sopa está fría, plaga, aquí a esto le falta sal, le coges tus cosas y te me vas de aquí. Mal agradecido. Encima que yo me vengo tomando mis copitas, y eres mala mujer, no me atiendes bien, y tú te quieres sujetar y quieres que se sujete a ti. No te sujetes a ese hombre, hermano. Busca tu propia relación con Dios. Peligroso. Hombres tienen que tener cuidado, no hay que sujetarse de cualquier manera. Dice la mujer, respeta a su marido en Efesios 5:33. Yo tengo mis condiciones, tengo que ser cuidadoso, yo tengo que cuidar las emociones de mi esposa, de mis hijos y de mi familia. Como persona de autoridad tengo que cuidar cómo le hablo, cómo resuelvo los problemas, cómo está ella en su interior, está feliz, está triste. Tengo que intentar, y aún así no soy perfecto. Muchos de ustedes me dirán, este pastor está predicando, pero sí, yo le he visto que a veces es un despreocupado. Es verdad, nadie es perfecto, hermano, pero yo por lo menos tengo que predicar bien. Pero yo también lucho para poder cumplir estas condiciones. ¿Me están oyendo lo que quiero decir hoy? Tengo que enseñarlo bien, pero nadie es perfecto, hermanos. Ahí nos vamos complementando. Hijos, obedeced a vuestros padres, honra a tu padre y tu madre, y todo te irá bien y tendrás larga vida. Efesios 6:1. Y en la iglesia dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, dice el Señor. Mateo 28:18. En Efesios 5:23 Jesús dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. En Efesios 5:23. Estoy hablando ahora de la iglesia. Y en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios delega ministerios, pastores, maestros, evangelistas,
personas de autoridad. Amén. Y dice que en 1 de Pedro 5, 1, 6 dice que no nos enseñoreemos de las almas, sino que en la iglesia dice que en 1 de Pedro 5 del 1 al 6 dice que seamos ejemplo de la grey. Amén. O sea, la palabra del Señor nos llama a los pastores a ser ejemplo. Esa es la mayor autoridad que podemos tener, ser ejemplo, hermanos. O sea, si nosotros queremos solamente mandar, eso es equivocado. Tenemos que ser ejemplo. Y aquí lo voy a leer porque me parece que es muy bueno esa explicación que da aquí, que nos va a ayudar un montón. Porque hay muchos pastores, como les dije antes, que la autoridad no la comprenden y creen que tienen que mandar y mandar y mandar. Y si no se obedece, pues mira, te tiro de la iglesia, o yo que sé, eres un rebelde. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también de ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos están comprendiendo? Que yo no puedo obligar a servir a nadie. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, yo tengo que buscar la forma de que la iglesia funcione, de poder ejercer la autoridad, pero sin hacerlo por obligación, sin hacerlo como señorío para que yo aquí, sino que buscando que haya armonía. Y dice Dios que pone el querer y el hacer, y esa es la clave de la autoridad, buscar dónde Dios está moviendo el querer y el hacer. Y digo, que hermano, ¿usted puede ayudar en la cafetería? Sí, hermano, tengo ganas, ahí ha puesto Dios algo, con ellos trabajo. Si alguien dice, no tengo ganas de hacerlo, no te preocupes, no te puedo obligar. Siga viniendo. Y después le pregunto, después de un mes, sí, ya tengo ganas de hacer, ya le ha puesto Dios el querer, entonces con ellos trabajo. ¿Cuántos me están comprendiendo que la autoridad es buena? La autoridad cuida, la autoridad ayuda a crecer, la autoridad es sana. Los ancianos que gobiernan la iglesia sean considerados dignos de doble honra, dice, especialmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. A los predicadores o a los pastores, la clave de la autoridad es simplemente honrar. Y honrar es simplemente decir, bueno, está predicando la palabra, lo vamos a tratar con un respeto. Eso se llama honrar. Y yo les honro a ustedes también, porque les honro, les trato con educación, con respeto, considerando que está bien, dice la Biblia que él no se puede enseñorear, pero yo tampoco puedo tratarlo. ¡Hey, colega, ¿cómo estás? Panas, ayúdame a hacer esto. Yo me doy cuenta que esa autoridad que Dios da, dice, pastor, puede ayudar por aquí. O sea, me tratan, porque es la única fuerza que tenemos es que la gente nos honre. Que crean en nosotros que somos, y lo voy a decir así, honorables. ¿Sí me explico? Que no le tengo en poco. Cuando una persona le tiene en poco a un líder, ya lo va a tratar mal, ya no le va a prestar atención. Hijos, honren a vuestros padres. ¿Sí me explico? Entonces, por eso a veces hay que decir, pastor, por aquí. Entonces digo, bueno, por lo menos esto es lo que... Porque una persona que es honrada, o una persona que está siendo valorada como un líder, esa persona va a poder coordinar algo. Pero si lo que yo diga es tenido en poco, yo o cualquier pastor, si yo digo algo, pues a mí yo al final hago lo que me da la gana. ¿Sí me explico? A mí a ese pastor yo le hablo como yo quiera, como ha surgido muchas veces. Pronto esa persona se va a enfriar en su corazón.
y se va a apartar de la iglesia, y Dios le va a apartar de la iglesia, porque Dios no quiere que funcionemos así. Dios quiere que funcionemos con honra, con respeto, y considerando que si Dios ha puesto a alguien es para ordenar, para coordinar, para organizar, no para oprimirnos, ni para llevarnos a menos, sino para potenciarnos. ¿Es necesaria la autoridad? Es lo mismo que en casa. Si uno dice, mira, en casa hay que lavar los platos, hay que recoger la mesa y hay que poner los zapatos en su sitio. Y yo paso de mi papá, cojo los zapatos, pongo ahí, los calcetines no limpio. Pero hijo, ayúdeme. Aquí yo voy a estar haciendo nada. Ha perdido esa honra, no se está valorado el padre y la casa no funciona. Por eso es que Dios pone autoridad. No porque Dios quiera que alguien mande. Somos iguales, hermano. Dios no tiene hijos de segunda clase. Dios tiene hijos solo de primera clase. Y somos todos nosotros. Y si Dios pone esto, es solamente para que la iglesia funcione. Amén. Voy a terminar ahí. Busquemos nuestro lugar. Busquemos cuidarnos de no tener descontentos. Busquemos cuidarnos de saber cómo que la autoridad trae bendición en el mundo, en los gobiernos, en la casa y en la iglesia. Y la autoridad hace que Dios bendiga, y cuando la iglesia comprende esto, yo te voy a decir que aunque sea un poquito pesada la enseñanza, pero hay que enseñarla. Pero cuando una persona comprende esto, dice, yo quiero estar en esta casa porque en esta casa hay orden. Es que yo tengo que ser amigo de mis discípulos, yo quiero ser un padre de amigo. Te voy a decir, como dijo un pastor una vez, me dijo, a un padre, a un hijo, le dijo, los hijos necesitan un padre, no un amigo. El padre tiene que ser amigable, no amigo, porque amigos ya los tienes en cualquier lado. Pero amigable, pero un padre tiene que ser padre, guía, sustento. Una madre tiene que ser amigable. La madre no es amiga, es madre. Amigas ya las tenemos en todo lado, pero una madre solo tuve una. Solo ella me hablaba como ella me hablaba. Y el amor y el lazo espiritual que tenía con ella era único. Ella es la que me decía las cosas como tenía que decírmelas. Yo necesito un padre, hermano. Por eso cuando a mí me dicen, pero César, tú tienes que ser mi colega y mi amigo. Sí, soy amigable, pero tú no necesitas un amigo, tú necesitas un pastor. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que quiero decir hoy? Y eso es lo duro, hermanos. Yo tengo hermanos, tengo familias, pero cuando estamos aquí, tú no necesitas un amigo ni un colega, ya tienes amigos y colegas en cualquier lado. Aquí necesitamos un pastor. Y esa función yo le oro al Señor para que podamos cumplirla. Yo oro por ti para que puedas ser padre. Porque amigos ya tenemos en todo lado, ¿no? Pero necesitamos un padre y tenemos uno. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No tenemos que ser ásperos, tenemos que cuidarles, amarles. Y la autoridad es buena. El jefe no es mi colega, aunque sea amigable, el jefe necesito un jefe, un coordinador. Necesito un policía que ejerza autoridad en el mundo espiritual. Necesito un gobierno que ayude a gobernar el país, que proteja mis intereses, ¿no? Cumplamos esas funciones y esos papeles y van a traer bendición. Nosotros tenemos un grado de autoridad y hagámosla bien, cumplir. No nos sintamos mal cuando nos toca ejercer la autoridad porque es para bien. No seamos torpes también de ser autoritarios o de ser proveedores. Un padre se cree que es padre porque provee dinero. No, señor. O un padre, eso se crea una imagen equivocada de la imagen de Dios. O porque es un autoritario. Una persona que solo manda y no es así. Uno tiene que aprender también a pasar tiempo con los hijos, a tener tiempos de amistad. Se puede ser amigo, se puede pasar tiempos hermosos, se puede ser sencillo, teniendo autoridad, sí. Busquemos el punto para que seamos felices. Nuestra casa tiene que ser armonía, nuestra iglesia tiene que ser armonía. Detesto yo las malas caras en la iglesia, cuando se sirve de mala gana. No me gusta, y yo creo que a nadie le gusta. Y hablamos el otro día del servicio. Vamos a servir con amor. Amén, con entusiasmo, con alegría. Y te voy a decir que Dios te va a bendecir.
Vamos a hacerlo siempre para el Señor. Y si alguna vez hay que salir porque hay injusticias, dice, es necesario sujetarse a Dios antes que a la ley de los hombres. Si alguna vez se te piden algo que va en contra de la voluntad de Dios, no lo cumplas. ¿Me explico? Pastor me dice que tengo que fumar. Por más pastor que sea, no te sujetes. ¿Sí me explico? Hay cosas que se puede poner objeción, pero uno tiene que tener ese discernimiento. Vamos a ponernos de pie. Si hay alguien que toque el piano, ustedes no voten por el que más dinero les ofrezca, sino voten por el partido político que se acerque más a los principios de Dios. Amén. No porque nos ofrezcan más dinero, sino por el partido político que busque agradar o que se parezca más, que tenga más principios parecidos a los que Dios le agrada. Que nos permitan tener libertad de culto, que no quieran cambiar, Señor, las escuelas, los colegios, Dios, de poner mentalidades progresistas, Señor, de cambiar la mentalidad de nuestros niños, a cambiarles a que puedan escoger su género. Eso a Dios le desagrada, hermano. Dios está teniendo mucha misericordia con España y oramos por esos líderes para que esas leyes no salgan favorables. Porque aquí hay un pueblo que te ama y dice la palabra de Dios que si hay 10 justos, Dios no destruirá al pueblo. Hermanos, por amor a ti, Dios no va a sacar leyes que nos destruyan. Oramos por ese gobierno para que el diésel no suba, por ejemplo, para que no suba la luz, para que haya fuentes de trabajo en el nombre de Jesús. Oro por tu vida, por tu trabajo, para que haya fuentes de trabajo. ¿Cuántos no tienen trabajo? Oro para que se desate trabajo esta semana en el nombre de Jesús. Oramos con la autoridad que Dios nos ha dado, porque en esta iglesia, si tú estás cumpliendo con el Señor y has venido a buscar de Dios, oro para que te salga un trabajo, pero no un trabajo cualquiera. Oro para que haya trabajos que nos permitan servir a Dios de lunes a viernes con buen horario, y tú comprométete. Hablen con Dios, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas veces he visto yo que Dios les da trabajo y cuando pueden venir a la iglesia se van o se quedan en casa durmiendo? ¿Cuántos dicen, si Dios me da ese trabajo anhelado, yo voy a venir a cumplir, voy a poner en primer lugar a Dios? Voy a poner en primer lugar a Dios. ¿Te comprometes a ello? Te garantizo yo, porque la Biblia lo dice, que Dios te va a dar ese trabajo que necesitas y que anhelas. Oro por ese trabajo en el nombre de Jesús, que no sean un trabajo trampa, que el diablo te pone trabajo en domingo, te pone trabajo en viernes, y dice Dios, si ya te di una vez trabajo y no cumpliste y ahora me vuelves a pedir. Hermanos que solamente me llaman, ore por mí, hermano, porque quiero trabajo, y oramos por ellos, pero cuando Dios les da no aparecen. Ore por la salud de mi hermano, de mi familia. La verdad es que ya no tengo ganas de ir. ¿Por qué? Porque es que peco mucho, hermano. ¿Pecas mucho? Sí, peco mucho. Pues Dios vino a buscar pecadores, Señor. ¿Cuántos pecadores hay? ¿Cuántos han pecado mucho? Pues al que mucho peca, mucho se le perdona. Y al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la palabra de Dios. Luego, en la familia. Señor, ayúdanos a simplemente, te voy a decir varón, mujeres, les voy a preguntar a las mujeres, ¿cuántas se sujetarían a Cristo? ¿A Cristo sí se sujetan? ¿Y si el hombre se parece a Cristo? ¿Se sujetan? Pues es que nosotros no tenemos que parecernos a Cristo si quieren que se sujeten, si no, no se sujetan, ¿eh? Por lo menos físicamente no, porque yo creo que Jesucristo sí que era guapo. Pero espiritualmente nos parecemos a Cristo. Tenemos que ser varones un reflejo, una imagen de Cristo. ¿Sabes lo que significa cristiano? Cristito, pequeño Cristo. Entonces, pensar como pensaría Cristo, tomar las decisiones que tomaría Cristo, consolar como consolaría a Cristo, hablar como hablaría Cristo. Entonces, hasta yo me sujeto, hermano. ¿Sí o no?
En la iglesia, armonía, paz. Yo siempre les digo a ustedes, hermanos, lo que más va a hacer crecer la iglesia no son los métodos, que son buenos, no son las visiones, que son buenas, es que nos amemos, que haya buen ambiente en la iglesia, que haya conversación, que haya buen ambiente, que nos amemos unos a otros, que cuando acabemos el culto nos demos un abrazo sincero. No podemos hacer mucho más a veces, pero que se acabe y haya esa armonía, que se sienta la presencia de Dios, que haya amor en casa. Eso va a hacer crecer la iglesia, porque aunque seamos torpes, la gente, ¿sabes lo que dice cuando llegan aquí? Me sentí amado. Seamos sencillos, demos lo mejor que tenemos, porque nosotros vamos a hacer crecer la iglesia siendo sencillos. Amén. Y tu casa también. En tu casa tiene que haber armonía, risa, paz y orden.